¿sabías que la fe es la evidencia de lo que no vemos? La fe es una palabra que usamos mucho en el ámbito cristiano, pero ¿sabemos realmente qué significa? ¿Qué implica tener fe? ¿Cómo podemos vivir por fe? En este video quiero compartirte algunas reflexiones sobre el poder de la fe en nuestra vida, basadas en la palabra de Dios. Hace unos años estaba yendo a predicar en la ciudad de Calama, en Chile. Como recién habíamos llegado a la ciudad, fuimos a almorzar con el pastor. Cuando salimos del restaurante vimos que la ventana trasera del furgón del pastor estaba abierta y faltaban 2 maletas. Una de ellas tenía mi pasaporte, mi dinero y toda mi ropa. Cuando nos dimos cuenta, el diablo empezó a decirme: «Hoy día vas a predicar con blue jean y polera». Yo le respondí: «No, diablo, la Biblia dice en Proverbios 6:30 y 31 que si el ladrón fuese descubierto devolverás 7 veces lo robado, así que tú me vas a devolver 7 veces lo que me has robado». Fuimos a la estación de carabineros, y mientras esperaba que me atendieran, vi que entraba un carabinero con 2 maletas, y el capitán me preguntó: «¿Para qué ha venido?». Yo le respondí: «Para recoger mis maletas». Me pidieron que revisara el contenido y vi que no faltaba nada. Pero me di cuenta que no estaba el dinero. El carabinero entonces me dijo: «Los ladrones tenían esto», y sacó un fajo de billetes. Yo le dije: «Hay 38,000 pesos», contó el dinero y ahí estaba exactamente todo, no faltaba nada. Al cabo de 3 semanas había recibido 7 veces más de lo que me había robado el diablo. ¿Qué me dio la confianza de que iba a recuperar mis cosas? ¿Qué me dio la seguridad de que iba a recibir 7 veces más? La fe en la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La fe no es un sentimiento, ni una emoción, ni una ilusión. La fe es una realidad, una evidencia, una prueba. La fe es la que nos hace ver lo que Dios dice, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. La fe en Dios cree en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias en las que estemos. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios dice. La fe no se mueve por lo que sentimos, sino por lo que Dios promete. La fe no se rinde ante lo que parece, sino que se aferra a lo que Dios declara. La fe es la que nos conecta con Dios, la que nos hace agradables a Él, es la que nos permite recibir de Él. La fe es la que activa el poder de Dios en nuestra vida, la que nos hace vencedores, la que nos hace más que conquistadores. ¿Por qué es importante la fe? En Hebreos 11:6, la fe es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada de los que creen en Él, de los que confían en su palabra, de los que esperan en su fidelidad. Dios recompensa a los que le buscan con fe, a los que le adoran con fe, a los que le sirven con fe. La fe es importante porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:2 y 3. Dios creó todas las cosas por su palabra, y su palabra es eterna, inmutable, infalible. Su palabra es la verdad, la vida, el camino. Su palabra es la que sostiene todas las cosas, la que gobierna todas las cosas, la que transforma todas las cosas. La fe es importante porque, como dice Hebreos 11:2, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. En los versos 33 y 34 la Biblia nos relata las hazañas de los héroes de la fe, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ellos nos inspiran a seguir su ejemplo, a imitar su fe, a perseverar en la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vivir por fe? Vivir por fe implica tener una actitud de confianza, obediencia y gratitud hacia Dios. Vivir por fe implica creer lo que Dios dice, hacer lo que Dios manda y agradecer lo que Dios hace. Vivir por fe implica renunciar a nuestra propia sabiduría, voluntad y fuerza, y depender de la sabiduría, voluntad y fuerza de Dios.
Vivir por fe implica declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida y esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Para vivir por fe, necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento de nuestra fe, la que la nutre, la fortalece, la hace crecer. La palabra de Dios es la que nos revela quién es Dios, qué ha hecho Dios, qué quiere hacer Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. La palabra de Dios es la que nos corrige, nos instruye, nos capacita. Para vivir por fe, necesitamos ejercitar nuestra fe.